Ignacio Peiró escribió hacia el 2025, el año pasado, un libro que se llamó El español que enamoró al mundo y le dedicó un espacio a Paitiare, quien es o quien fue una pareja de Julio Iglesias que también escribió un libro en donde denunciaba algunos abusos que ella decía había sufrido de parte del propio Julio Iglesias. Esto a propósito de los abusos, por dicho, las denuncias de abuso que se han hecho públicas por estos días en contra del propio Julio Iglesias. ¿Mm? Voy a leer esta parte porque me parece interesante que poderla compartir. No voy a leer todo el libro necesariamente. Si me lo piden, si es que este video llega pues a 5000 visualizaciones y tal, puedo leer todo el libro, pero por ahora voy a leer solo esta parte que me parece interesante. Paitiare tenía nombre de canción, de playa lejana, de atolón perdido. Se llamaba Paitiare y es mi deber revelarles a todos aquellos de ustedes que viven en la ignorancia que no se pronuncia Paitiare, sino aún más hermoso, Paitiaré. Uno puede debatir de considerar el tema edificante si fue o no fue la más atractiva de las novias de Julio Iglesias, pero es lícito afirmar fuera de toda controversia que estamos ante la única que de novia se ha llegado a convertir en mito. Paitearé, paitearé. Otras dos verdades autoevidentes son que no pudo haberla traído de más lejos, por ahora, ni pudo haberla elegido más joven. Al conocerla, tenía 17 años, por 20 más de él. Hoy nos caeríamos todos del escándalo al ver al cantante de niña a mujer irse con una muchacha que quizá tenía aún menos de mujer que de niña. Paitearé venía de Tahití, hija de padre americano y de una madre emparentada con la dinastía Makea Nui, que a efectos simbólicos eran caciques de Rarotonga y soberanos de la isla de Cook, que a efectos prácticos y numéricos, esto implicara mandar sobre menos gente que el alcalde de Horcajo de la Sierra. La mezcla, y que a Julio le gustaba la mezcla, era en todo caso espléndida. Baitiaré era guapa como eso, como una playa lejana, un atolón perdido, el arco plateado de un delfín o la matemática divina que rige el moteado de las manchas de un leopardo. En menos lírico, era alta, morena y de ojos verdes. Julio, de conciertos por Oceanía, se había quedado en casa de un músico franco-polinesio, Jean Gabilou, con quien estaba muy a gusto porque, entre otros motivos, no aspiraba a ser ni más famoso, ni más rico, ni más guapo que él. Fue allí que vio por primera vez a Baitiaré. Las crónicas se apresuran a asegurar que nuestro héroe, reducido a la continencia al descubrir la edad de la muchacha, le dijo que le llamara cuando cumpliera los 18. Llámame, le dijo, y seremos novios. Llegó el día, y la chica llamó, o seguramente su madre le hizo llamar. Baitiaré no solo era un sol de hija, debió de pensar, sino que además era un set de posibilidades infinitas de avance social. Julio, caballero español a quien lo cortés nunca ha quitado lo caliente, cumplió con su parte. Las puertas del Indian Creek se abrieron de par en par para recibir a la joven emperatriz de los mares del sur. Al llegar, con toda la trupe, uno de los empleados de Julio creyó ver en ella la joven virgen que otro cacique sometido le hubiese ofrecido como tributo. Las fotos de la época nos lo muestran siempre sonrientes, él, macho babrío y encantado de la vida, ella, con esa chispilla en los ojos que habla de encandilamiento y devoción. No constituye un gran spoiler señalar que, pese a las no pocas portadas conseguidas y la fama de seductor, acaso hacía falta, reafirmada la relación iba a durar lo que la llama de una cerilla. Da un poco de pena incluso repasar lo que cuentan. A los 18 años, Baitiaré
Sabría todas las verdades de la vida y algunas más que Julio iba a enseñarle in actu, pero mundo o briña tenía sentido. Se sentaba en el borde del sofá como si temiera arrugarlo. En las cenas, insegura, no abría la boca para hablar. Y, como temía mirar de reojo para ver qué cubierto tocaba, apenas abría la boca para comer tampoco. Al servicio, atento, le respondía en monosílabos. ¿Quieres café? Yes. ¿Quieres leche? Yes. ¿Y azúcar? Yes. En la piscina, cuentan observadores de la época, era frecuente verlos así, relajados, silenciosos, porque añaden, no tenían nada que decirse. La niña era solo 7 años mayor que su hija Chabeli. Con los mayores se aburría, y al cantante no se atrevía a tratarle en un plano de igualdad porque pensaba haber sido adquirida como un objeto de uso doméstico. Eso a Baitiaré, igual que a cualquiera, le iba a dejar llaga. Julio la había llevado consigo como una compra por impulso, como quien se encapricha de un bibelot, que luego no sabe dónde poner, aunque para hablar del trato que le daba hay que referirse más bien al gatito con el que uno juega hasta que muy pronto se cansa. Ella, que no por ser joven era boba, lo acusó. Julio, logrado el objetivo de lucir ante el mundo su cabellera austral y de haberla tenido como cobaya para sus fantasías, la ocultaba como algo molesto. La princesa estaba triste. Si el cantante le hacía una carantoña, respondía menos halagada que humillada, como si cada nuevo regalo evidenciase su triste condición de concubina. He ahí, sin embargo, que la muchacha, que parecía tan mudita y tan obediente, tenía también su picardía. Quizá sabiduría heredada. La madre terminaría por irse con el representante de Tom Jones, y un cotejo de las llamadas de Baitiaré mostró que, oh cielos, temblad, se la estaba pegando a Julio con el hijo feo de Marlon Brando. El cantante cogió al gatito y lo puso de patitas en la calle, pero quizá aprendió que nadie puede aguantar una humillación por mucho tiempo sin reaccionar. Ah, oh. Y aquí en este libro hay más pasajes, ¿ah? Más cosas. Dice, de cuando en cuando, decían los clásicos, hasta Homero echa una cabezadita y emborrona sus versos. Y también alguna vez Julio Iglesias, el gran capitán del amor, marró, muy para su sorpresa, el tiro. Y si Bárbara Streisand no quería ni verle, a Diana Ross, en cambio, no la vio venir. Cuando la invitó a Indian Creek por unos días happy de convivencia y roce, la cantante se lo pasó en grande. Bailó, se bañó en todas las piscinas y se comió todas las paellas, pero a Julio llegó a frenarle en seco en sus avances y le pidió que por favor ni la tocara. Julio, que había creído que acostarse con Diana Ross era una obligación, una cortesía, un, como dijo, polvo profesional, bien, ni tocarla. Todo, sin embargo, síes y noes, conquistas y balones al palo, sumaba a la causa del Julio seductor. No haber llegado hasta las últimas consecuencias con la Ross no significaba que no hubiera portadas alusivas al elusivo romance. Aludir y eludir, de hecho, era lo mejor para aventar el misterio y generar interés. Lo mismo ocurrió con otras altas cumbres. También se oyeron rumores sobre la hija de Sadat, el presidente egipcio, cuya familia era entusiasta de Julio, o la heredera de las joyas de Chopard. Con quien sí hubo jaleo, y por jaleo entendemos noches de citas sin testigos, fue con Bianca Jagger, que a mediados de los años 80, en el cogollo más cogollo de Londres, compatibilizaba una intensa vida nocturna con su compromiso político con los indígenas Yanomami. Julio había llegado a ella como a otras celebridades un poco, pensemos en Ringo Starr, a través de Vivian Ventura, una virtuosa de las relaciones públicas. Una noche, mientras Julio, Bianca y unos cuantos amigos cenaban en el chino de moda de Londres, apareció, como por ensalmo o por aviso de Bianca, Mick Jagger, en su gloria, quien saludó muy amable y se fue como había venido. Al poco Bianca llamaba a Julio porque quería ir con él a no sé dónde vestida de guerrillera sandinista. Fiebres de época. Pero se vieron a solas, cuenta García Blesa, y más de una vez Bianca había dejado a Mick
porque Mick le era infiel con Jerry Hall, y no está de más plantearse un escenario de flirteo vengativo con Julio toda vez que Mick, a Julio, no se lo tomaba muy en serio, y saber de sus amoríos le podía chinchar. Del mismo modo que tras el éxito de Piguine entre fornicios, Julio a veces cantaba. La cercanía con Bianca Jagger había dado aire a su nombre en los periódicos británicos. Su fama de martillo neumático iba a arraigar en la prensa americana como con una aventura a la altura de su ambición. Priscilla Presley. Quizá no podía soñar con mayor braguetazo en toda la historia de la industria como una justicia cósmica o una unción divina. Julio conquistaba a la mujer del rey del rock. La prensa, aprovechando que el Mississippi pasa por Memphis, y pese a que Julio parecen sobrarle 2 o 3 vértebras para mover la pelvis con soltura, no dejó pasar la ocasión para motejarle de Elvis latino. Ha sido siempre imposible acercarse a este romance Priscila-Julio sin bucear en salsa rosa. Desde un punto de vista cínico-pragmático está claro que el cantante, además de una gran belleza para su colección, lograba una exposición muy favorable. La cuestión que se plantea es, naturalmente, ¿qué ganaba Priscila, que ya tenía fama, que ya tenía dinero y que en materia de amores podía con quien quería? Pues bien, señoras y señores, Priscilla Presley, la bella viudita, quería lo que todos, un poco de emociones en su vida. Pasa algo, y Julio era el hombre perfecto para dársela. La pareja se había conocido en una de las fiestas de Los Ángeles organizadas para los famosos con tal de huir de los fans, se pongan a hablar entre ellos y hagan migas. Una serie de maniobras bien orquestadas, el nombramiento de Priscila como jurado, les llevó a coincidir de nuevo en el Festival Chileno de Viña del Mar, un hábitat donde la masculinidad de Julio rompía en flor y Priscila, bueno, estaba a muchos miles de kilómetros de casa. Una noche de copas con Julio, tan entregado que incluso hacía esfuerzos por bailar, le dieron un beso supersónico a la vista de todos. Priscila, sin saberlo, había comprado billete para pasar unos días sometida a la terapia del doctor Iglesias de la Cueva en la Clínica del Encanto de Indian Creek. Allí, el bravo madrileño la recibió tras tomarse un bebedizo afrodisíaco para estar a la altura de la plaza. Y la noche, refieren, debió de ir muy bien, pues Julio, llevado de la pasión del trance, casi se rompe la cabeza. Las revistas, desde un principio, se habían hecho eco del nacimiento de la pasión y llegaron a publicar que Priscila estaba locamente enamorada. Ambos estaban pensándose el matrimonio. Todos lo negaron, y siempre se sospechó que el romance era solo suflé y montaje. También publicaron que Julio había pagado millonadas por vocear la relación y consolidar su nombre. Sin embargo, sí que ha habido, y su séquito lo ha confirmado, una intensa relación amorosa. Pero como ambos compartían los servicios de un mismo Relaciones Públicas, no les importó que también hubiera un poco, ya eran mayores, de interés publicitario. Julio, las mujeres. Durante muchos años el cantante vivió entregado a las pasiones que uno de sus colaboradores resumió en las 3 Cs: concierto, cena y culo. No es un plan de vida que hubiese firmado Immanuel Kant, pero hay mucho que reconocer que sí estaba muy hecho a los talentos e inclinaciones del artista. Y quizás su propio padre no lo hubiera desaconsejado. Hay quienes han criticado a Julio de modo muy áspero. Se apasiona por el acoso y derribo de hembras sin distinción de alzada o pelaje. El sometimiento y posesión de la mujer representan para Julio Iglesias el mayor exponente de su triunfo, su tema de conversación preferido, su filosofía, su arte, su ciencia y también su limitado sentido del humor. Nunca, sin embargo, se ha oído a ninguna de sus conquistas quejarse con esta amargura. Las citadas trillizas de oro decían medio en broma, medio en serio, que Julio era tocón y besucón y que hoy estaría en cadena perpetua, pero también decían que veía lo que era la gente con él y él con la gente, y era maravilloso. Quizás sean declaraciones interesadas, pero las gentes cercanas a Julio en materia galante solo le han podido reprochar su priapismo. Jamás lo vi tratando mal a una dama, dice uno,
Era caballero respetuoso, dice otro. No era un acosador, es un seductor, añade un último. Alguna vez, preguntado por la verdad de sus hazañas sexuales, Julio mismo ha dicho que la leyenda y la realidad son distintas, pero bromeaba. Me quedo con la leyenda. Los años le iban a amansar y también le han enseñado a enviar mensajes más sutiles que aquellos en que se reconocía un poco árabe. No he estado con muchas mujeres, sino que he estado con muchos amores. La periodista Barbara Walters le intentó explicar a Julio su propio éxito entre las mujeres al decirle que usted da la sensación de no tenerlo todo. Baitearé, más cruda, daba por hecho que Julio podía tener a la chica que quisiese. Solo en materia de seducción, ambas realidades son viables. Bien, esto fue un pequeño trocito de este libro. Podría leer el libro, si ustedes quieren, pero va a depender del éxito de este tipo de videos. Si este tipo de videos tiene éxito a través de sus comentarios, a través de sus likes, a través de las suscripciones y también, ¿por qué no?, a través de un pequeño apoyo ahí en el Super Gracias o en el Super Thanks, que es la manera a través de la cual tú puedes aportar al canal. Entonces podría leer todo el libro completo. Esto es solamente un aperitivo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.